Muy buen día, mi nombre es Edgar Fernández Fonseca, soy profesional en filosofía, licenciado en ciencias sociales, magíster en investigación social interdisciplinaria y actualmente me encuentro desarrollando estudios de doctorado en la Universidad Antonio Nariño. El título de la ponencia es Tensiones y disputas en el campo de conformación de la educación en derechos humanos en Latinoamérica. La ponencia surge de un proceso de investigación que se desarrolla alrededor de caracterizar la formación del campo de la educación en América Latina, especialmente en el contexto escolar. Esto implica reconocer que en las últimas décadas se ha dado un proceso por ampliar la incorporación de la educación en derechos humanos en el continente a raíz de la necesidad que tienen algunos países por ajustar sus políticas educativas en la materia de derechos humanos al contexto internacional. Lo que se busca con el ejercicio es caracterizar algunas de esas trayectorias en sus aspectos teóricos y metodológicos, dar cuenta de cómo la sociedad civil ha participado en este proceso y la necesidad de profundizar en la literatura sobre esta temática. La educación en derechos humanos empieza a ser fortalecida luego de la segunda mitad del siglo XX. El trasfondo de la pregunta que orienta esta investigación es pensar de qué manera se instauran ciertos discursos sobre los derechos humanos en el sistema escolar. Para ello, hay dos perspectivas que nos permiten hacer el análisis. Por un lado, están todos los procesos de ciudadanización que se dan luego de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la Guerra Fría y por otro lado, el ajuste que hacen algunos países a las declaraciones, pactos internacionales alrededor de los derechos humanos. En la primera perspectiva, que son los procesos de ciudadanización, pues existe una demanda orientada a organizar el sistema educativo y dadas las transformaciones sociopolíticas y económicas que viven especialmente en América Latina los ciudadanos durante la década de los 60 y los 70. Aquí vemos, por una parte, que se requiere hacer un ajuste a la política educativa y, por otro lado, que las voces de estos nuevos ciudadanos que están proliferando en las ciudades empiecen a ser escuchadas, sobre todo a partir de sus clamores de un derecho a la ciudad. Por otra parte, la adecuación que hacen los países de ajustar sus sistemas educativos a las demandas internacionales los lleva a profundizar en unas transformaciones políticas que implican ajustarse a los lineamientos internacionales. Esto hace que se cree un caldo de cultivo en el que o un ambiente preciso en el que las personas ven la necesidad de empezar a gestionar o a cruzar unos discursos alrededor de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Estas iniciativas van a interactuar con las mencionadas anteriormente, lo que va a generar que se van a abrir espacios de diálogo y deliberación alrededor del reconocimiento de los derechos humanos en el continente. No obstante, esto se va a dar a partir de unas tensiones entre la dinámica política de los países, especialmente en los periodos de dictadura que se presentan entre los 70 y los 80 y los periodos de apertura democrática que vienen luego. La tradición académica sobre los derechos humanos es abundante, especialmente las perspectivas teóricas que los abordan nos permiten analizarlo, ya sea desde el liberalismo, el contractualismo de corte kantiano, la perspectiva comunitaria o el historicismo. No obstante, se reconoce que pueden ser entendidas como un conjunto de ideas afectantes y en esta medida los derechos humanos se van a entender como una especie de imperativos globales, como nos menciona Amartya Sen, que son motivaciones ya sea para generar leyes o normas que regulan la vida en el globo, pero también para impulsar la movilización ciudadana ante violaciones o abusos del poder por parte del gobierno.
En esta medida, los derechos humanos se constituyen en ideas afectantes que toman la forma de praxis instituyentes que están relacionadas con las pugnas o las fracturas sociohistóricas y que estas se presentan a partir de unas prácticas específicas que pueden ser simbólicas, institucionales, sociopolíticas o jurídicas. Lo importante de entender los derechos humanos como praxis instituyente es que favorece la comprensión de una vida digna de ser vivida y por otro lado le permite a los sujetos constituirse como personas plurales y diferenciadas. La teoría sobre los derechos humanos que se aborda en la presente investigación tiene en cuenta la tensión entre lo político y lo moral en la teoría del derecho. Aquí, desde una perspectiva de lo político, los derechos humanos se fundamentan en los derechos de la comunidad política, es decir, la comunidad política antecede la formación de la comunidad moral y por ende son el fundamento de los derechos. Y esto implica que desde esta perspectiva existe un repertorio jurídico que garantiza los derechos. Por el contrario, desde una perspectiva moral, los derechos están antes del ordenamiento jurídico y acuden a una naturaleza del ser humano o de una divinidad como justificación para su fundamentación. Esta última perspectiva permite pensar el carácter de universalidad que se ha extendido y este carácter de universalidad se adopta diferentes formas dentro del orden político. La teoría de los derechos humanos, entonces, está la política, la moral, pero hay unas perspectivas que tratan de ser conciliadoras, sobre todo aquellas cercanas a la ética discursiva o aquellas que reconocen el enfoque de las capacidades. Mientras que en las perspectivas que tratan de desbordar o ir más allá del debate, están aquellas en las que se hace una lectura crítica de los derechos y en esta última se conciben los derechos desde una forma contrahegemónica. El método usado para el desarrollo de la presente investigación se utiliza el método PRISMA de revisión sistemática de la información. Se hizo una búsqueda en bases de datos como Redalyc, Gestor, Cielo y Scopus, utilizando como descriptores de búsqueda enseñanza en derechos humanos, AN escolar o escuela, igualmente escuela y derechos humanos o educación o escuela o derechos humanos. En principio se encontraron 3.522 registros, de los cuales fueron excluidos aquellos que no abordaran el objeto propiamente de estudio que se está investigando o que fueran duplicados. Igualmente, luego de hacer el cribado, quedaron 156 documentos, pero de estos, luego de hacer una revisión uno a uno, se excluyeron aquellos que no pertenecen al campo de la educación en la escuela, se encuentran por fuera del contexto latinoamericano o que no estuvieran dentro del rango del estudio, que es 2016 a 2021. En total fueron excluidos 104 documentos de los 156 y se trabajaron finalmente con 51 documentos en total. Para tener en cuenta la revisión, se tuvieron los siguientes criterios: artículos de acceso abierto en idioma español, publicados entre las fechas 2016 a 2021, en revistas de países de América Latina, pertenecientes a la disciplina del campo de la educación, y los descriptores fueron usados en título y palabras claves. En términos generales, de los 51 documentos que fueron revisados, se evidencia que la mayor producción fue dada entre el año 2016 y hay un declive en los procesos de investigación hasta la fecha. Esto se podría interpretar a partir de la influencia que tuvo el proceso de paz en Colombia en el 2016, que revitalizó el estudio sobre los derechos humanos. Por países, hacer una mirada, es importante los aportes que se hacen en Chile, Colombia, México y Argentina, eh, sobre todo por los procesos históricos que han llevado a cabo para pensar la articulación de los derechos humanos dentro del ámbito escolar. Dentro del proceso analítico, una vez revisada la información, se pueden caracterizar los siguientes aspectos. Los procesos de ciudadanización desarrollados en la segunda mitad del siglo XX están atados a la irrupción discursiva de los derechos humanos y a su posterior inclusión dentro del campo de la educación en el principios del siglo XXI. Igualmente, la sociedad civil ha desempeñado un papel muy destacado en el desarrollo
y promoción de los derechos humanos, sobre todo algunas experiencias propias de la sociedad civil provenientes de organizaciones de tipo popular o colectivo han sido acogidas dentro del ámbito de la escuela. Los estados, siempre que realizan ajustes orientados a la promoción y divulgación de los derechos, tienen en cuenta su inserción dentro de los pactos y convenios que han firmado en el ámbito internacional. Dentro del contexto latinoamericano es preciso también considerar que desde una mirada de la educación comparada existen algunas coincidencias en los procesos de instauración de las discursividades alrededor de los derechos humanos. Esto se evidencia sobre todo en países como Chile, Argentina y Colombia. Bueno, dentro de la discusión se pueden identificar los siguientes aspectos. Existen dos elementos fuertes que nos permiten caracterizar la literatura. Uno, primero, que hay un periodo o unos esfuerzos por instaurar el discurso de los derechos, y otros procesos un poco más contrahegemónicos de crítica que buscan generar unos desplazamientos alrededor de los mismos. En el primer momento, digamos, en los procesos de instauración, la literatura muestra que estos se hacen a partir de procesos de institucionalización en el sistema educativo, mediante los esfuerzos que realizan los gobiernos para promover y asegurar la educación en derechos humanos. Y se realiza a partir de la instauración de todo un discurso normativo, la formulación de planes y programas alrededor de la enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos, que buscan estimular la producción de unos contenidos y unos recursos en la materia. Estos contenidos o estos recursos tienen en cuenta aspectos como la didáctica de la educación de los derechos humanos. Para ello se recurre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un campo de contenidos que deben ser utilizados para la promoción de los mismos. También sobresalen algunas experiencias de educación para la paz, problematizan los derechos humanos a partir de situaciones específicas como acciones para mitigar la violencia escolar, atender a población migrante, atender a población infantil que trabaja, e incluso hay experiencias que abordan la educación inclusiva, el aprendizaje estratégico orientado, digamos, a fomentar los objetivos para el desarrollo sostenible que en el mundo han tenido un gran auge a partir de la declaración de Icción en 2015. Luego, en los procesos contrahegemónicos o desplazamiento, estos han sido influenciados por la pedagogía crítica, sobre todo por los aportes de Paulo Freire. En esta se pretende, por un lado, entender cómo los derechos humanos permiten la emancipación y el desarrollo del pensamiento crítico, así como realizar acciones que buscan desbordar esos ajustes que se hacen en el ámbito curricular. Ambos elementos se desarrollan a través de reconocer el potencial formativo de los derechos humanos en aspectos como los movimientos sociales, la memoria, la educación intercultural, el aprendizaje sobre el conflicto armado o la violencia política, y específicamente hay un fuerte interés en abordar los derechos humanos desde una perspectiva crítica, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente en subcategorías como son el buen vivir y la buena alimentación. Este recorrido a la literatura nos permite de alguna manera reconocer que el campo de los derechos humanos en la escuela es un campo en disputa en el que todavía confluyen unos discursos hegemónicos y otros contrahegemónicos. En ese campo ha sido conformado a partir de las tensiones que se dan dentro de los contextos políticos, los cuales siempre han oscilado entre los regímenes autoritarios y las luchas por el retorno de la democracia. Igualmente, la educación en derechos humanos desborda el ámbito institucional y este llega a espacios, digamos, de la sociedad en el que la sociedad civil juega un papel muy importante. ¿Esto qué significa? Pues que los procesos desplegados no se reducen solo al conocimiento legal y normativo de los derechos, sino que están impregnados por algunas fuerzas históricas como los movimientos sociales, especialmente aquellas que beben de organizaciones comunitarias en los territorios, en los cuales a partir de las prácticas o de las iniciativas que desarrollan las organizaciones en dichos espacios, se pliegan o se vuelcan hacia la escuela y allí ingresan y logra afectar las prácticas escolares, es decir, la sociedad civil desde las organizaciones comunitarias afectan el ámbito de lo curricular en la escuela en el momento de permitir a los estudiantes un mejor aprendizaje de los derechos humanos
desde la vivencia específica de estos. Lo último que quería mencionarles, pues que esta investigación hace parte de un elemento, un ejercicio de trasfondo mucho más elaborado que busca reconocer las prácticas de enseñanza-aprendizaje de los derechos humanos en la escuela en Colombia entre el año 2004 y 2020. Por lo tanto, este es un primer recorrido y de aquí se ha podido recoger una lectura general del contexto latinoamericano. A todos ustedes, muchas gracias.